La única forma de dar la hora con historia en nuestro país. Y para hablar de esto, ¿quién mejor que Diego Sigioto? Me voy con usted a la pantalla, si me permite. Venga, me venga, traslado, venga. Acá no va a salir ningún pajarito. para acá, sí. Me porto acá, bien despacito con la patita. Estamos bárbaro. bien. ¿Cómo se medía la hora en Buenos Aires en el siglo XIX? ¿Cómo se medía? ¿Te acordás en la escuela que siempre alguno se disfrazaba de sereno? Sí. ¿Qué hacía el sereno? Salía a la puerta a dar la hora. ¿Y qué decía? Te... Las dos andado y sereno. Mucha gente piensa ¿Ven que hace falta una persona culta en el programa? Mucha gente piensa que y sereno era porque el tipo era el sereno. Entonces, las dos andado y sereno. Es que está todo tranquilo, que son es las que dos y que está todo tranquilo. Porque si llovía, bien. el tipo decía las tres andado y lluvioso. No era sereno siempre. Bien. Pensá que en esa época no había diarios, no había radio, menos tele. ¿Cómo se enteraba la gente de la hora? No podías poner la radio o llamar al 113 como hasta hace unos años. Entonces, ¿cómo se medía la hora? Con las campanas de las iglesias. La gente sabía que las iglesias a tal hora sonaban. A las 12 sonaba 12 veces. Bueno, y tenías después el sereno que te daba la hora y el pronóstico del tiempo. ¿Y el de la iglesia HTH. cómo sabía la hora? Bueno, ¿cómo sabía la hora? ¿Estaba todo coordinado? Y más o menos. Esto cambió... Cerca de las 3. Aproximado. Esto cambió recién en 1849, porque ¿cómo somos los porteños respecto a la hora? Impuntuales. Imagínate en esa época cuando la hora no era exacta. Y se echabas a alguien a las 4 y te caía a las 5. Bueno, entonces, ¿quién dijo vamos a poner mano dura? El gobernador. El gobernador en 1849 era Juan Manuel de Rosas. Y dijo, bueno, a ver... Viendo la impuntualidad de los porteños, la hora oficial se va a medir por el reloj del Cabildo. Mira, ahí lo estamos viendo. Sí. En realidad, este reloj que estamos viendo en el Cabildo no es el reloj original, de esos años. ¿Por qué? Porque esa torre del Cabildo desapareció en un tiempo. El reloj de aquellos años está muy cerquita, a una cuadra, en la iglesia de San Ignacio, que está ahí, en Bolívar. Sí, en la manzana de las luces. Exactamente, en la manzana de las luces. Así que... Bueno, después esta es una réplica que está en ese lugar. Pero ese reloj era el que medía la hora de Buenos Aires. Para toda la ciudad. Para toda la ciudad. Pasaron los años. Tuvimos un presidente que era muy meticuloso con la puntualidad. Se llamó Marcelo Torcuato de Alvear. El tipo no podía soportar que un empleado o, bueno, lo que fuera... Que fueran impuntuales. Que fueran impuntuales. ¿Vos cómo te llevas con la impuntualidad? Soy puntual. Me llevo bien. Soy puntual. A veces hasta llego antes. Más tarde se lo voy a preguntar al Pampa para que no hacer lío ahora con las cámaras. Bueno, ahí está, ahí lo tenemos. ¿Cómo es el Pampa con la puntualidad? Muy puntual y me pongo muy encordioso cuando me dejan clavado. Sí. Ay, qué miedo. No te lo voy a hacer nunca. No te voy a llegar nunca tarde. Te lo prometo. No lo haría enojar al Papa. Pero entonces, bueno, en ese momento teníamos en el Cabildo el reloj. Cabildo. Viene Ditela. No, Alvear. Mira, te estoy cambiando. Viene Alvear y Alvear, la década de 1920. Ok. Entonces él se dio cuenta de que el reloj que mejor daba la hora en Buenos Aires era el reloj de la Torre de los Ingleses. Tengo que hacer un paréntesis. Todo el mundo le dice la Torre de los Ingleses, pero en realidad esa torre se llama Torre Monumental. ¿Por qué le decimos de los ingleses? Porque nos la regalaron los ingleses para el centenario de mayo de 1910. ¿Y por qué monumental? Ese era el nombre, Torre Monumental. Okay. Así, ahí tenemos la torre. Bueno, un día pasa Alvear con su auto frente a la torre y se da cuenta de que él tenía las 5:05, ponele, y en la torre le daban las 5. Entonces llegó a la Casa de Gobierno, hizo cambiar toda la hora y se dio cuenta de que no, él tenía la hora tal como era. El que estaba mal era el reloj de la Torre de los Ingleses. Así que desde 1928 Alvear dijo, la hora la va a medir un organismo oficial, es el Observatorio Naval, que está en la Costanera Sur. Ahí, donde está la Fuente de las Nereidas, un poquito más hacia el río, ahí está un edificio. Y ahí empezaron a hacer la medición exacta. Ahí se empezó a hacer la medición exacta. Sí, y la década del 40... O sea, le debemos al toque de la puntualidad de Alvear... Sí, la hora oficial. La exactitud de la hora oficial. La hora oficial. En la década del 40, una locutora, Tita Armengol, fue la primera locutora que grabó la hora oficial. 113. Todavía no era el 113, era otro número. Y claro, tenía que grabar, son las 2, 10 minutos. Y mucha gente la paraba en la calle y le decía, Tita, ¿pero cuánto tiempo estuviste grabando eso? No se dan cuenta que obviamente ella grabó 12 horas. Claro, y después se empalmaba todo, se iba armando. El 113 viene después,
Pero, bueno, todavía se sigue usando, todavía existe el 113. Bueno, vamos a explicarle a los niños que nos están viendo, a los jóvenes, que tuvimos una historia antes de mirar la hora en el celular. Antes de verla en el teléfono nos enterábamos de otra forma y sigue existiendo. Dice Sigioto, si probás llamar al 113, probá. lo vamos a hacer ahora en vivo. Lo colapsamos.